Hermana, vamos a continuar con la enseñanza. Está en la página número 20 en su librito. Pueden buscar en la página número 20, ya lo tienen. Es el punto número 3, donde habla sobre Génesis. Abraham ordenó a Sarai mentir. Vamos a aprender por qué dice que Abraham ordenó a su esposa Sarai mentir. Primero, para comenzar un poquito a entrar en este estudio, recordemos que Abraham y Sarai eran esposos y también eran medios hermanos, ¿ya? Para entender un poquito de la lección. Ahora también quiero que una hermana lea de Génesis, capítulo 12, del versículo 13 al 16. 13 al 16, por favor. Génesis 13 al 16. Una hermana. Y la siguiente hermana va a buscar el libro de Génesis. 12, 13. Génesis 13 a 16. Del 17 al 20. La siguiente hermana, ¿ya? ¿Quién tiene la hermana? Génesis 13, 13 al 16. Capítulo 12 del 13 al 16. ¿Margarita lo tiene? Sí. ¿Ya? Del 13 al 16. No. Génesis 12, del versículo 13 al 16. 12 del 13 al 16. Ya, dice así. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Hasta el 16, ¿no? Ya. Amén. Vamos a ir un poquito con la historia. Recuerden que Abraham y Sara salieron de su tierra y se fueron a Egipto porque hubo una hambruna en su tierra, ¿ya? Una hambruna. Y entonces ellos decidieron ir donde Egipto. Y cuando estaban entrando a la ciudad de Egipto, Abraham le dice a Sara, como leyó Margarita, me doy cuenta que verdaderamente eras hermosa. Le estaba diciendo a su esposa eso, ¿no? Que la gente que lo iba a ver iba a querer, iba a ir contra la vida de Abraham y iban a quizás hacerle daño a él, incluso hasta matarlo, ¿no? Y entonces le dice, por favor, vas a decir Sarai que sos mi hermana, ¿no? Y no digas que sos mi esposa. Entonces se entraron a la tierra con eso. Es lo primero que Abraham le dijo a Sarai. Abraham le pidió a Sarai que le dijera a los egipcios que ella era su hermana y no su esposa. De hecho, era su media hermana. ¿Ya sabemos eso? Ahora, Abraham le dijo a Sarai que su vida dependía de que ella guardara la verdad de su matrimonio contra los egipcios. Recuerden, cuando entró a Egipcio, incluso a los príncipes del faraón, vieron que Sarai, yo me imagino que todas las personas quedaron asombrados con la belleza de Sarai, incluso a la edad que ella tenía, ¿no? Y aparte de ello, incluso las personas, aparte de los que están en el palacio del faraón, también vieron la hermosura a los egipcios de Sarai, ¿no? Quería protegerse de sí mismo. Abraham colocó a Sarai en un peligro de ser tomada como esposa de uno de los hombres egipcios. Abraham, creo que en ese momento, olvidó de la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sarai. ¿Recuerdan cuál fue la promesa que Dios le dijo a Abraham? Que multiplicaría su descendencia. ¿Con quién iba a multiplicar su descendencia, se acuerdan? Con su esposa Sarai. Y creo que en ese momento, al atravesar ese peligro, cuando vio a la tierra egipcia ahí al entrar, le dice, por tu hermosura, por favor no digas que sos mi esposa. Yo me imagino ese suceso, como dice la palabra, y tuvo temor a Abraham de que le hagan algo a él, ¿no? Y tuvo que pedirle a Sara que no diga que era su esposa, ¿no? Y entonces incluso poniendo en peligro a su esposa, ¿no? Ya vemos esa parte
que pasa incluso nosotros los creyentes. En una situación podemos atravesar desconfiando en el poder del Señor, ¿no? Y vamos a ver qué hizo el Señor después de eso, más adelantito. A pesar del peligro de la situación, Sarai erróneamente hizo como Abraham pidió. El texto jamás la registra contándole a alguien de Egipto sobre su matrimonio. Sarai, a pesar de la situación que ella estaba expuesta, porque directamente dice que se la llevaron a la casa del faraón, estaba supuestamente con las doncellas. Recuerden que el faraón tenía una multitud quizás ahí de concubinas, se le dice así, donde se preparaban para el rey, para el faraón. Les comento que Sarai no se opuso, sino obedeció a Abraham, que era su esposo, ¿no? ¿Y qué pasó después de eso? Faraón llevó a Sarai a su casa, tal como Abraham le predijo. Los egipcios notaron la belleza de Sarai. Normalmente Abraham le dijo, tú eres hermosa, y van a ver lo primero que vos sos bella, hermosa. Y entonces así fue. Tanto los oficiales del faraón trajeron noticias de la belleza de Sarai al faraón. Los hombres egipcios creyeron que Sarai no estaba casada. Le comentaron al faraón como una esposa idónea. Le dijeron, miren, es hermosa. La presentaron al faraón. Segura, ya la metieron a la casa del faraón y ya pertenecía, en la casa estaba con las demás doncellas Sarai, ¿no? A causa de esto, Sarai fue llevada a la casa del faraón. Este fue muy probablemente el harem, donde las esposas, las concubinas del faraón eran mantenidas mientras se preparaban para ver al faraón. Estaba junto con las concubinas Sarai. Ahora, Faraón entregó regalos a Abraham. Vimos que Faraón pensaba que Abraham era hermano de Sarai y le entregó presentes porque ya Sarai estaba en su casa. ¿Cuáles eran los presentes que vemos ahí? Le entregó ovejas, bueyes, asnos, sirvientes en intercambio por llevarse a Sarai, ¿no? ¿Qué más pasó? Abraham aceptó los regalos. En una de las partes de la palabra dice que Abraham rechazó los regalos hasta ese momento o aceptó los regalos. Aceptó los regalos que el faraón le dio a Abraham. Faraón, descubriendo la verdad, confrontó a Abraham. Otra hermana, por favor, que lea Génesis, capítulo 12, del 17 al 20, un poquito más fuertecito. Vamos a ver qué pasó después cuando el faraón le dio esos presentes a Abraham por Sarai, pensando que era su hermana. ¿Ya? A ver, otra hermana, por favor. Génesis 12, del 17 al 20. Ya. Mas Jehová hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Hasta el 19? Hasta el 20. Ya, perdón. ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces el faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Amén. Ya vamos a ir explicando punto a punto ahora, ¿ya? Miren lo que pasó. Dios envió plagas sobre la casa de Faraón. Realmente Dios, protegiendo a Sarai, la esposa de Abraham, a pesar de la situación, Dios tenía esa promesa para Abraham y Sara, ¿no? Pero Dios impidió que el faraón la tomara por mujer a Sarai. ¿Qué hizo? Dios envió plagas sobre la casa de faraón. ¿Qué más hizo? A pesar del hecho de que Abraham no protegió a Sarai en ese momento,
Dios aún cuidaba de ella. Qué grande promesa. Eso nos enseña a nosotras hermanas que en el momento donde nosotros nos encontremos, el que realmente nos cuida, nos protege, en cualquier situación que nos encontremos va a ser Dios, ¿no? Eso lo vemos con Sara, que Dios la cuidó incluso en ese momento para que ella no estuviera con el faraón. Dios protegió milagrosamente a Sarai en la mala situación en que se encontraba. Él envió plagas sobre su casa del faraón para protegerla de tener que convertirse esposa del faraón. Si se convertía esposa de faraón, no se iba a cumplir lo prometido y Dios cuidó de Sarai porque tenía la promesa, a pesar de la situación. Así como Dios más tarde salvó a los israelitas porque los amaba, de la misma forma cumplió la promesa con Sara, cuidándola, ¿no ves? Porque la amaba, porque tenía un plan especial para ella. Tenía un plan especial. Quiero que otra hermana, por favor, lea, vamos a leer Génesis 17, capítulo 17, versículos 16 y el 21. Vamos a recordar cuál era la promesa de Dios para Sara y para Abraham y por qué Dios la cuidó. ¿Ya? Vamos a recordar. Capítulo 17, Sí, del 16 solamente el versículo 16 y el versículo 21. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo, y la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. El 21. ¿El 21, hermana? El 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Amén. Sara tenía que dar a luz un hijo llamado Isaac, y recuerden que de Sara iba a salir la madre de todas las naciones, se iba a multiplicar, iba a bendecir la tierra. ¿Era por medio de quién? De Sara, ¿ya? Esto no excusa el acuerdo erróneo de Sarai con la mentira y el plan inmoral en ese momento que pasó con Abraham. Por la situación de ese momento, pasó esta situación que Abraham hizo para que Sara le obedeció, pero a pesar de esta situación, por el amor que Dios nos tiene, cumplió el plan que tenía, igual cumplió el plan para Sara y Abraham. Y a pesar de eso también les comento que Dios cuidó de Sara. Lo hemos visto, así cuida de cada una de nosotras en la situación que nosotros nos encontremos. Faraón exigió saber por qué Abraham no le había dicho la verdad. Faraón en ese momento, cuando pretendía tomar a Sarai, tuvo en su casa, hubieron plagas, enfermedades y todo ello. Me imagino que el Señor empezó ahí a decir que Sara tenía su esposo y era Abraham. Y el faraón fue y confrontó a Abraham por qué no le había dicho la verdad, ¿no? Le dijo, Faraón devolvió a Sara a Abraham y le dijo a Abraham seguir su camino. Le dejó que Abraham se vaya y siga su camino. Los temores de Abraham de ser asesinado si alguien había de que Sarai era su esposa. Abraham tenía temor, como quizás alguna de nosotras podemos tener a veces temor y vamos a querer mentir, ¿no? Y entonces eso no es lo ideal, y que nosotros tenemos que decir siempre la verdad, porque al final Dios nos va a guardar de cualquier situación que nos encontremos, ¿ya? De hecho, cuando Faraón descubrió que Sarai era su esposa, él nunca intentó matar a Abraham. ¿Escucharon? ¿Esto pasó? Faraón descubrió que Sarai era su esposa, pero él nunca intentó matar a Abraham. Dios fue misericordioso con Abraham. A pesar de la insensatez de Abraham, Dios lo cuidó y lo bendijo como lo había prometido. Yo creo que incluso si el faraón quería matarlo a Abraham, igual Dios iba a impedir eso, porque había una promesa para Abraham y Sarai, ¿no? Dios es un Dios fiel. No importa lo que hagamos unos con otros, Dios siempre cumple su promesa
pues depender de él, ¿no? Romanos 3:3 y segunda de Timoteo 2:13. Por favor, solamente vamos a leer un versículo que es Romanos capítulo 3 del 3 al 4, ¿ya? Hermanas, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestras vidas, Él va a cumplir las promesas que tiene para cada una de nosotras. A pesar de la situación, a pesar que otra persona quiera hacer algo contra nosotros para impedir que sea esa promesa, les comento que el Señor va a cuidar de su Hijo, ¿no? Para que se cumpla el plan que Él tiene para cada uno de nosotros, y un gran ejemplo, Abraham y Sarai. Romanos 3:4, ¿ya? 3:4. Sí. Ajá. Ya. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sean justificados en tus palabras y venzan cuando fueres juzgado. Amén. Bien, amén, así es. Ya, vimos la enseñanza de... Ahora vamos a continuar. Después de eso, recuerden que Sara y Abraham se fueron de Egipto, se fueron porque el faraón así lo pidió que se vayan, se fueron, por si acaso se fueron con todo, se fueron con los animales, los regalos que el faraón le había dado, ¿no? Se van a su tierra. Y vamos a ver qué pasó después de ese suceso, ¿ya? Recuerden que Sarai tenía una persona que estaba con ella, que la atendía y se llamaba, ¿cómo se llamaba esa persona? Agar. Bien, vamos a ver qué pasó con Agar. Vamos a leer Génesis, por favor. Génesis, ahorita le digo, del capítulo Génesis 16. Del 1 al 10, por favor, una hermana. No, del 1 al 7, ¿ya? Génesis 16, del 1 al 7. Y otra hermana va a leer Génesis, cuando yo les diga después, ¿ya? Del Génesis 16, del 8 al 16. Otra hermana, ¿ya? Después. Ya, Génesis 16 del 1 al 6. Fuertecito, Margarita. Ya. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Amén. Vemos ahí la historia que Sarai tenía una sierva que era egipcia, ¿ya? Y esa egipcia se llamaba Agar. También vemos que Sarai era estéril en ese momento, pero recuerden que Dios le había hecho una promesa que iba a ser mamá ¿de quién? De Isaac. Creo que se olvidó a pesar de esa situación. A veces nosotras podemos estar en situaciones muy difíciles y no podemos entender por qué pasa esa situación, pero al final Dios tiene control de todo, ¿no? Y entonces tenemos que seguir y nos olvidamos de lo que Dios nos dice en su palabra.
Y entonces en ese momento creo que Saraí olvidó lo que Dios le había dicho, ¿no? Y vamos a ver qué pasó. Dios había prometido que los descendientes de Abraham se concebirían de una gran nación, ¿no? Se convertirían en una gran nación. Pero eso fue 10 años antes, que Saraí todavía no le había dado a Abraham un heredero, ¿no? Que el heredero iba a ser ¿quién? Isaac. Y Saraí quiso ayudar como decir, voy a ayudarle como que a Dios, digamos, la promesa, yo no puedo tener hijos. En ese momento dijo eso, y era ancianita, un poquito más mayor. Y entonces la vio a su sierva, que era la egipcia, Agar, y le dice a su esposo ahí, por favor, Abraham, ahí está mi sierva, que tenga de ahí no te puedo dar hijos, ¿no? Y entonces Abraham le obedeció prácticamente ahí a Saraí en ese momento y tuvo un hijo, ¿no? Quedó embarazada, que vamos a verlo. Saraí probablemente consiguió como sierva a Agar cuando fueron a Egipto. Lo vimos eso. Recuerden que el faraón les entregó sirvientes, animales a Abraham y a Sara cuando les dijo que se retiren de Egipto, ¿no? Saraí tenía 75 años y nunca había tenido un hijo, como vemos ahí. En el pensamiento de Saraí era humanamente imposible para ella tener hijos. Por la edad que tenía, no tenía hijos, varios años de matrimonio, ya estaba ancianita. Ella pensó, es imposible que tenga hijos, a mi edad voy a tener hijos, pero se olvidó de la gran promesa que al final Dios tiene el control de todo, ¿no? Y para Dios nada es imposible. Y peor que Dios le dijo que iba a suceder eso, olvidó esta situación. Tomando el asunto en sus propias manos, Saraí cometió el error, digo yo. Se le ocurrió una solución para dar una ayudadita y tener un heredero, ¿no? Eso fue lo que pasó. Saraí, creyendo que nunca tendría hijos, entregó ¿a quién entregó? A su sierva Agar. En aquellos días, esta era una forma culturalmente aceptable para que una mujer estéril tuviera hijos. Actualmente, hoy en día, lo que hacemos es la adopción, ¿no? La adopción cuando quizás no tenemos hijos, si están ambos de acuerdo, adoptan, pero si no, no. Pero en ese tiempo, culturalmente, se hacía esta situación. Pero Dios le había dicho, olvidó que iba a ser de Saraí y Abraham. No dijo nunca de Abraham y su sierva, ¿no? Y entonces fue lo que Saraí hizo mal, ¿no? De acuerdo con la costumbre de la época, el hijo de Agar pertenecería a Abraham y Saraí. Abraham hizo lo que Saraí quería y Agar quedó embarazada. Ya vemos eso, quedó embarazada. Esto causó malos sentimientos entre Saraí y Agar. Malos sentimientos que quizás Saraí, sin querer queriendo, empezó un poquito a tener, ay, me duele ver a mi esposo, a Abraham con mi sierva, van a tener un bebé, yo no estoy embarazada, y como que le dolió, ¿no? Y quizás y también Agar empezó a tener unos comportamientos que vamos a ver. Cuando Agar se dio cuenta que estaba embarazada, despreció a Saraí, que era su ama prácticamente, la despreciaba. La Biblia dice que la despreciaba. Vamos a leer esa parte, Génesis 16:4, por favor. ¿Puedes leer, Margarita, nuevamente? Génesis 16:4, esa parte cuando Agar despreciaba a Saraí. Génesis 16:4 dice, ¿Ya? Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Bien, eso fue lo que pasó. Como yo tengo hijos, yo me imagino que miraba con desprecio y Saraí se sentía mal, ¿no? Porque era la esposa y no tenía hijos. Pongámonos en sus zapatos en ese momento de Saraí, ¿no? Saraí culpó a Abraham por esta situación. Mi ofrenda sea sobre ti, ¿no?
pero sin embargo fue Saraí la que le pidió eso, ¿no? Esta historia nos recuerda de Adán y Eva, en Génesis 3, 6 al 13, ¿no? Cuando se empezaron a echar la culpa por un pecado, ¿no? Nos recuerda eso. Ni Eva ni Saraí estaban confiando ¿en quién? En Dios, exactamente. Pasó esta situación porque Saraí se olvidó de la promesa que Dios le había dicho a Saraí. Eva escuchó a Satanás, ella creyó al enemigo en lugar de ¿quién? De Dios. Creyó más Eva a la serpiente lo que le dijo que Dios lo que le había dicho y por eso pecó. De la misma forma, Saraí se vio en su situación de físicamente, humanamente, y olvidó y no le creyó al Señor a pesar de la situación. Y eso es lo que muchas veces puede pasar con una de nosotras, ¿no? En la situación que estemos atravesando, olvidar la promesa de nuestro Padre. Saraí siguió su propio razonamiento a la costumbre aceptada de la época. Ambas mujeres fallaron en confiar en Dios y convencieron a sus maridos de estar de acuerdo con sus ideas. Hermanas, voy a avanzarlo rápido para que ustedes vayan rellenando en sus casitas para que puedan estudiar más profundamente, ¿ya? Cuando todo estuvo dicho y hecho, ambas mujeres culparon a otra persona por el desastre en el que se habían metido, ¿no? Quiero que lea otra hermana, por favor, ahora el libro de Proverbios 16, 2, por favor. Y otra hermana va a leer Génesis 16, del 8 al 16, ¿ya? Proverbios 16, 2. Proverbios 16, 2. Sí. Ya. Proverbios 16, 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus, nada más. Pero Jehová pesa los espíritus. Ya. ¿El otro? No, está bien. Ahora otra hermana va a leer lo que es Génesis 16, del 8 al 16. Vamos a darle. Sí, ajá. Fuertecito. Génesis 16, del 9 al 16. Y le dijo al ángel de Jehová, vuélvete a tu Ya, un señora. ratito, ya, me estaba adelantando. Cuando pasó ese suceso, cuando Saraí, también, ¿cómo les digo? Cuando pasó la situación que Agar, miraba con desprecio a Saraí, ¿ya? Pasó luego que también Saraí mostró un comportamiento no aceptable con Agar, ¿no? No aceptó una situación no aceptable porque también actuó de una forma inadecuada con ella, tanto así que Agar huyó del lugar, y entonces se fue llorando. Vamos a ver qué pasó después. Como mujeres y esposas tenemos mucha influencia sobre nuestros esposos y sobre quienes nos rodean. Por esta razón es de suma importancia que solo Dios nos guíe, no las demás personas, no la cultura donde estemos. Sus caminos son vida, nuestros caminos siempre conducen a la muerte de algún tipo. Dejo entender esa situación, ya sea tanto familiar, cultura, solamente nosotros tenemos que obedecer ¿a quién? A Dios, ¿ya? Abraham respondió la queja de Saraí. Vamos a ver qué pasó para que Agar huya del lugar, ¿ya? Vamos a ver qué pasó, me estaba adelantando. Abraham le dijo a Saraí que hiciera lo que quisiera con Agar. Imagínense, haz lo que quieras con ella, es tu sierva, le dijo. Le pasó la responsabilidad ¿a quién? A Saraí. Ahora que ella tenía permiso de Abraham a tratar a Agar como quisiera, Saraí la trató duramente y ella ¿qué hizo? Huyó. Eso fue lo que pasó. Prácticamente Saraí le dijo a Abraham, se quejó y Abraham le dijo que ella haga con lo que quería con Agar porque era su sierva. Y entonces ahí Saraí la trató tan mal duramente que Saraí huyó, ¿no? ¿Vemos eso?
Agar huyó al desierto para alejarse del duro trato de Sarai. Ahora puedes leer, por favor, nena. Ahora sí. Ya. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Baret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Ya. Dice que se apareció el ángel de Jehová, ¿no? Cuando Agar huyó, estaba muy mal Agar, entonces el ángel de Jehová se le aparece y le dijo que iba a multiplicar también su descendencia, que iba a tener un hijo, que se iba a llamar como Ismael, ¿no? Y también esta era una apariencia preencarnada del Hijo de Dios, ¿ya? Era una apariencia preencarnada del Hijo de Dios, el ángel de Jehová. El Señor se le apareció a Agar, fue Dios que se le apareció a Agar cerca de un manantial de agua. Agar estaba en camino de Shur, que era un desierto en el lado de Egipto. El Señor Dios omnisciente se dirigió a Agar. Ya vemos eso, vayan completando, hermanas. El Señor se dirigió a Agar por su nombre y posición y le preguntó qué estaba haciendo. En otras palabras, Agar respondió, huyo delante de Sarai, mi señora, ¿no? Dios sabía lo que había pasado con Agar también, sabía que Agar se portó muy mal, Dios lo ve todo, ¿no? Y entonces le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le ordenó el Señor a Agar? Regresa a Sarai y que se someta a su autoridad. Directamente le dijo eso, que regrese y también se sometiera a la autoridad de Sarai. En su gracia maravillosa el Señor halló con Agar en su crítica situación. La halló y le dijo, le ordenó que regresara y que obedeciera y se sometiera a Sarai. El Señor le dio a Agar que multiplicaría su descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. También le dio esa promesa a Agar, como vemos ahí. Dios había prometido bendecir ¿a quién? A Abraham. ¿Seguimos hasta ahí, hermanas? ¿Todo bien? ¿O estoy muy rápida? Hermana, ¿está bien? ¿Todo, está muy rápido la enseñanza? ¿Sí? Ya. Dice ahora, Dios había prometido dar a Abraham tanto descendientes como las estrellas del cielo, ¿no? Y luego añadió que sería el padre de muchas naciones. Parece ser puesto que el hijo de Agar cargaba pertenencia a Abraham. Dios iba a bendecir a este niño basado en sus promesas, no en las acciones de Abraham. ¿Está bien? ¿Todo bien hasta ahí? Ya. Dice también, el Señor también le dijo a Agar que nombrará a su hijo Ismael, que significaba Dios oye. Esto muestra la preocupación amorosa de Dios por Agar. A pesar de la situación, Dios de amor, que realmente nos ama, y también muestra la preocupación amorosa de nuestro Padre hacia Agar. Jehová ha oído tu aflicción. Agar no era la equivocada en esta situación. Ella estaba atrapada en el arbit entre Sarai. Eso pasó, ¿no? Prácticamente era su sierva y lo obedeció.
El Señor profetizó con respecto al hijo y los descendientes de Agar. El describió al hijo de Agar como un hombre salvaje y violento. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Ya, esto vimos. Dios sabe lo que sucederá en el futuro. Salmo 139, 16. Hermanas, por favor. Quiero que leamos este versículo porque realmente de cada una de nosotras Dios conoce nuestro futuro, nuestro presente, nuestro pasado y lo que va a venir. Quiero que leamos por favor Salmo 139, 16. Sí, Salmo 139, versículo 16. ¿Alisa? Ajá. 16, ¿no? Sí. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Dios nos conoce a cada uno de nosotros, incluso antes que nosotros hubiéramos nacido, sabe todo de nosotras, sabe realmente nuestro Padre nos conoce lo más profundo de cada una de nosotras y nos conoce también nuestro futuro, nuestro presente y todo, ¿ya? Y los planes también Dios los cumplirá con nosotras, solamente que nosotras a veces por la situación que estemos pasando, olvidamos las promesas de Dios y también tenemos consecuencias por estas situaciones que atravesamos y no confiamos en nuestros padres. Queremos darle una ayudadita y eso no es correcto, sino obedecer lo que Dios nos diga, ¿ya? Hemos visto en esta historia ello. Agar respondió al ángel de Jehová. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Agar sabía que fue Dios quien le había hablado, ¿ya? Agar supo, cuando el ángel de Jehová supo que era Dios que le estaba hablando a ella y le estaba diciendo que vuelva y también se sometiera a Agar, a Sarai. Le dijo, Agar supo en ese momento que era el Señor que le estaba ordenando eso y ella lo obedeció. Agar llamó a Dios el Dios que ve. Agar alabó a Dios por verla y preocuparse lo suficientemente por ella como para visitarla en su vida cuando ella huyó, ¿no? La visitó. Agar estaba asombrada por el hecho de que Dios no la había matado después de permitirle ver el rostro de Dios. El ángel de Jehová o el preencarnado Hijo de Dios del versículo 7 en Juan 1:18. ¿Quieren leer ese versículo? Leamos ese versículo. Ya vamos a terminar, hermana. Juan 1:18, que respalda al versículo que estamos leyendo. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso es lo que dice. ¿Eso dice? Ya. Agar estaba asombrada por el hecho de que Dios no le había matado después de permitirle ver su rostro de Dios. El ángel de Jehová o preencarnado Hijo de Dios del versículo 7, ¿no? Ya. El pozo de agua en el que ella estaba cerca se llamaba Ber Laid Roy, literalmente el pozo de aquel que vive y me ve. Se llamaba así el pozo, donde ella estaba cerca a Agar. Agar hizo lo que el Señor dijo y regresó con su señora Sarai. Ya vemos eso, ¿no? Ella regresó. Y dio a luz, después dio a luz a su hijo Ismael, ¿no? Que era hijo de Abraham, que fue su primer hijo. Ya. Ahora con esto, hermana, quiero recalcar algo de Agar.
Algo malo y bueno de Agar. Agar en ese momento se portó muy mal con Sarai. No estuvo sumisa a su señora, ¿no? Y entonces hubo a pesar de que ella quizás no pidió estar con Abraham, ¿no? Pero a pesar de eso, ella tuvo una muy mala actitud con su señora, con la que ella tenía que estar con respeto con ella, pero desobedeció. Pero Dios, cuando ella huyó, lo que ella hizo fue obedecer ¿a quién? A Dios, ¿no? Y obedeció y volvió. Entonces podemos rescatar en esto que Agar obedeció al Señor y se sometió a Sarai, a pesar de la situación estuvo ahí. Y también tenemos que ver aquí que nosotras, hermanas, en la situación que nosotras nos encontremos, hermanas, por favor, vamos a pasar quizás enfermedades, economía, no sé, salud, momentos de pruebas, situaciones, donde a pesar de la situación que veamos nuestros ojos vean y vamos a olvidar las promesas, lo que Dios nos dice a través de su palabra, que nos dice aquí, nos dice para cada una de nosotras. No vamos por ver la situación del mundo que estamos atravesando, vamos a olvidar esto, ¿no? Y entonces Dios quiere que cada una de nosotras, a pesar de la situación, no olvidemos lo que Dios nos dice en su palabra y creerle a Él, no a lo que la cultura, familiares, el peligro que estemos y desobedezcamos a Él. Y vamos a tener consecuencias. ¿Hubo consecuencias en esta situación? Sí hubo. A pesar, Dios mostró su amor para Abraham y Sara, pero hubo una consecuencia que vemos, ¿no? ¿Ya? Eso, hermanas, ¿tienen alguna preguntita antes de terminar? Margarita, hermana Gladys, hermana Romeri, ¿tiene alguna pregunta, Sonia? ¿Sí? ¿O completar? Ya voy a orar, ¿ya? Padre, te damos gracias por este día, Padre amado, gracias por la enseñanza que traes para cada una de nosotras, Señor. Te pedimos, Padre amado, que nos ayude, Señor, a poner nuestra confianza en ti, Señor, a pesar de la situación que podamos estar atravesando. Mis hermanas, nosotros, Padre, a veces nos hacemos llevar, Padre, por la situación económica, la situación de nuestro país, la situación, quizás enfermedad, quizás también problemas que tengamos día a día, Señor. Te pido, Padre amado, que nuestra confianza, nuestra esperanza y también, Señor, las promesas que tú tienes para cada una de nosotras, que usted nunca nos va a desamparar, Señor. Te pido, Padre amado, que por favor en ese momento usted, Señor, recuérdanos tu palabra para ponerla en práctica, Señor, y no hacernos llevar por lo que nuestros ojos ven, Señor, sino por lo que nosotros tenemos que tener la confianza a usted, Señor. Te pedimos eso, Padre amado, ayúdanos, Señor, en toda situación que nos atravesamos, Señor, y obedecerte a ti, Señor, no al mundo, Padre amado. Te pido por ello y también, Padre, te pido que guarde de mis hermanas al regreso de su casa, Señor. Protégelas de todo peligro. Te entregamos nuestras preocupaciones, nuestras situaciones, Padre amado, para que usted tenga el control de cada una de ellas, Padre amado, y hagamos tu voluntad, Señor. Te pedimos todo ello en el nombre de Jesús. Amén.